continuamos con la siguiente lección, que es echando fuera demonios. ¿Por qué creen que les vamos a hablar de echar fuera demonios? Porque ustedes también van a echar fuera demonios. Ay, no, ¿cómo es eso? Sí, obviamente cuando decimos echar fuera demonios, ustedes ya están viendo la película de Exorcista, ¿verdad? Sí, ya están viendo a una persona que está dándole vueltas a la cabeza o que está levitando. No. Eso es ficción. Eso es Hollywood. Pero sí hay demonios, y lo vemos en la Escritura. Y igual si se ponen a ese nivel, pues también hay autoridad que el Señor nos ha dado en su nombre para sanar a la gente, para ayudar a la gente. El problema no es la persona, son los demonios. Acuérdense lo que dice la Escritura, nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha no es contra el endemoniado, o sea, la persona poseída por un demonio, porque a él tenemos que amarle, pero contra quién es la batalla es contra los espíritus que han sido derrotados. Yo siempre he dicho que lo más fácil del mundo es echar fuera demonios. Eso es lo más sencillo del mundo. ¿Sí? Sanar otras cosas es lo más complicado. ¿Sí? Una mente chueca es más complicado que echar fuera un demonio. Emociones dañadas es más difícil que echar fuera un demonio. Disciplinarnos para hacer los hábitos espirituales es más complicado que echar fuera un demonio. Ahora, mucha gente le echa la culpa al demonio para todo. ¿Sí? Soy indisciplinado porque tengo un espíritu de desorden. No, eres desordenado. ¿Sí? Espíritu de desorden, fuera. ¿Sí? Y nos vamos a los extremos. Desde luego que sí hay demonios y todos son desordenados. ¿Sí? Ahora dice, en Lucas 11, del 14 al 20, leemos, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, miren lo que dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pero si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios, diga conmigo, el dedo de Dios, echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Una manifestación de que el reino de Dios se está manifestando en nuestro medio es que la gente está siendo liberada de espíritus inmundos. ¿Sí? Cuando predicamos el reino de Dios, nos acompañan señales y prodigios, y uno de ellos es echar fuera demonios. Para lograrlo no es necesario un curso, solo es necesario creer en la autoridad que el Señor nos ha dado. Por sus frutos los conoceréis. El fruto da testimonio de nosotros. El poder que nos acompaña da testimonio de Él. ¿Sí? Ahora, hay algunos ministerios que han exagerado este ministerio genuino de parte de Dios, que es liberar a la gente, y a veces hasta autocatalogan como casi los cazafantasmas, ¿no? Como que son ellos un ministerio exclusivo para echar fuera demonios, y a veces la gente se jacta de eso. Realmente no debemos jactarnos de echar fuera los demonios. Lo que sí debemos es alegrarnos por la libertad de la gente que es oprimida por los demonios, ¿sí? Porque eso trae bendición a las personas. Dice, un reino dividido no prevalece. Un reino no puede dividirse entre sí mismo. No es Satanás quien echa fuera a los demonios. Nosotros lo hacemos. No podemos dividir el reino de Dios. Hay personas que quieren echar fuera demonios, pero tienen comunión con ellos. O sea, si tú quieres echar fuera un espíritu, un demonio de odio, por ejemplo, y tú estás amargado y resentido
y tienes odio por si algunas personas, estás participando de lo mismo. No, o sea, pierdes la autoridad, ¿sí? Para enfrentar al enemigo. Ahora, dice, practicando cosas que se relacionan con el ocultismo, escuchando cosas impropias y alejándose de la santidad. Dice, no podemos echar fuera demonios y darle lugar al diablo en nuestras vidas, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que no le demos lugar al enemigo. Somos enemigos del diablo. A ver, repita eso conmigo. Somos enemigos del diablo. ¿Otra vez? Somos enemigos del diablo. A veces la gente dice, no te metas con el diablo, ¿por qué? No sabes cómo te va a ir. No, ya te metiste con el diablo el día que tú recibiste a Cristo. En tu caminar con el Señor, cuando vives en santidad, te estás metiendo con el diablo. Cuando crees en las promesas de Dios, estás metiéndote con el diablo. Cuando quieres hacer la obra de Dios, estás metiéndote con el diablo. Cuando invitas a personas a conocer a Cristo, a venir a la iglesia, a ir a tu grupo, te estás metiendo con el reino de las tinieblas. Ya estás bien adentro. Él es tu enemigo. Nunca será tu amigo. Nunca será tu cuate, mi camarada. No, Él es nuestro enemigo. Él es nuestro adversario. Y Él te odia. A ver, voltea y dile a la persona. No es cierto. El diablo te odia. Te odia. ¿Sí? Muchas veces se nos olvida que también nosotros somos enemigos del diablo. Y sentimos temor por lo que éste ha de hacernos. Debemos sacar fuera a los demonios sin temor, pues es el diablo quien debería tener miedo de nosotros. Nuestra presencia en un lugar debe atormentarlo. Mucha gente dice, yo no sé qué pasa en ese lugar, se siente una opresión. ¿Sí? Se siente una opresión tan terrible. No, el que debe sentir la opresión es el diablo. En el momento en el que tú te paras lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de la autoridad de Cristo, es el diablo el que debe sentir la opresión. ¿Sí? Nosotros hemos estado yendo a orar a una casa y las personas que nos han invitado a orar en ese hogar, por una persona en especial, dice, cada vez que entro siento que los pelitos estos de acá se me paran. ¿Sí? Se me eriza la piel. Porque se siente una presencia diabólica en este lugar. Pues nosotros hemos ido y nunca hemos sentido la presencia diabólica. Y cantamos y oramos y bendecimos a las personas y no sentimos ninguna presencia maligna. ¿Por qué no la sentimos? Porque Cristo está en nosotros. El que la siente es Él. ¿Sí? Entonces, acuérdese que Cristo vive en ti. Acuérdate que Cristo vive en ti. Debemos darle vuelta a la fe en el nombre del Señor Jesús si queremos ver la victoria. Jesús dijo que echaba fuera a los demonios con el dedo de Dios. ¿Sí? Con el dedo. ¿Cuál dedo? ¿Chiquito? Fuera. ¿Sí? Te ordeno que te vayas ahora. Escúchala. Váyase. Ya. ¿Sí? Con el dedo de Dios. O con el dedo gordo. O fuera. Qué tremendo, ¿eh? Él no le pone tanta importancia. No debemos darle importancia a los demonios, en serio. Sino que los echaba fuera con su dedo. Cuando echamos fuera demonios, se manifiesta que ha venido el reino de Dios. Expulsar demonios es destruir un reino para establecer otro. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8 es lo que nos dice. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Si tú tienes la plena seguridad de que Cristo vive en ti, si tú tienes la plena certeza de que Jesús te ha investido de su presencia y de su espíritu, tú tienes poder contra todo espíritu inmundo. Amén. Aleluya. Ok. Gloria a Dios. Dice, ordenándole a los demonios. Lo que el enemigo respeta es la palabra, la autoridad.
con la que nosotros les hablamos. En Marcos 1, 17 al 28 se relata cuando Jesús entró en la sinagoga y un muchacho endemoniado comenzó a dar voces. ¿Qué les parece si leemos un poquito de eso? Marcos capítulo 1. Marcos 1, versículos del 17 en adelante. Ok. Ahora, te voy a decir una cosa con respecto a los demonios. Los demonios van a querer robarte la fe. Los demonios van a querer hacer su show. Los demonios te van a querer intimidar. ¿Sí? Lo quisieron hacer con Jesús. Cuando se manifiesta un demonio, siempre es un principio. Cuando un demonio se manifiesta, es porque va a salir. ¿Otra vez? A ver, repitan eso conmigo. Cuando un demonio se manifiesta, es porque va a salir. Porque los demonios normalmente están ocultos. No quieren exhibirse. Pero están ahí adentro, operando en las vidas de las personas, trabajando en ellos, arruinándoles sus vidas, oprimiéndoles. ¿Sí? Pero cuando se manifiestan y tú oyes al demonio que él te está hablando, es porque va a salir. Y aquí vamos a ver este caso. Dice, ¿Marcos qué? Marcos 1, 17 a 20. Vamos a leer el 21. Dice, y entrando en Capernaum, los días de reposo, y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en la sinagoga, enseñaba. Entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo y dio voces. ¿Qué hizo? Gritó, dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. A ver, imagínate que tú estás en la sinagoga sentado ahí y que el que está a tu lado es el endemoniado. Lo acabas de saludar y de beso. ¿Sí? Y de repente el Señor está predicando, empieza a dar la palabra y en ese momento se para y empieza a decir, ¿qué tienes a gritarle? Entonces Jesús le ordena que salga y empieza a sacudirse y a temblar. ¿Qué reacción habría en el grupo que estaba ahí? Una reacción de asombro, ¿o no? Pero el demonio siempre va a querer robarse el show y otra cosa, siempre va a quererte intimidar. Pero Jesús, ¿cómo lo echó fuera? Con la palabra. Con la palabra, ¿sí? Cállate y sal de él. Dice el 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Miren, Jesús no andaba buscando a los demonios, ellos solitos se manifestaban. La presencia de Dios en tu vida va a alborotar el mundo espiritual. ¿Sí? Porque este hombre, te aseguro que cada día de reposo estaba ahí sentado, oyendo la enseñanza, oyendo la palabra, la lectura de los salmos, la lectura de los profetas, la lectura de la ley. Y ahí estaba cada día de reposo. Pero el día que se le manifestó fue el día que la presencia de Dios se paró en ese lugar. Entonces ahí todos descubrieron que esta persona estaba poseído por un espíritu. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? La presencia de Jesús en tu vida. Amén. Entonces Jesús ordenó con autoridad. Seguimos leyendo. Jesús reprendió al demonio y el muchacho quedó libre. El demonio, dice, al hablar lo hizo en plural, como si fueran muchos. Ese es en otro caso, ¿verdad?
mientras Jesús al reprender lo hizo en singular. No importa cuántos sean. ¿Qué dijo? Fíjense cómo dice, has venido a destruirnos. Has venido a destruirnos. Sé quién eres. Y luego dice Jesús, ¿cómo dice Jesús? Cállate y sal de él. Has venido a destruirnos. Había más de un demonio ahí, ¿verdad? Dice, no importa cuántos sean, lo importante es que deben obedecer la orden que se les ha dado. No se les pide, por favor, no se discute, se les ordena. ¿Ok? A ver, escriban una orden así, aprendiendo así de Jesús. Cállate y sal de él. Así nomás. Y así, memorícelo. A un demonio, cállate y sal de él. Si está hablando, cállate y sal de él. Con el dedo. Dice, todos se maravillaban cuando vieron lo que Jesús había hecho y preguntaron qué nueva doctrina era esa. Jesús había llamado a sus discípulos para que fueran pescadores de hombres y desde el inicio les enseñó que la lucha no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. También les demostró que Él es Dios de poder. Lo primero que les enseñó fue a expulsar demonios, aunque no les dio autoridad para hacerlo inmediatamente. Entonces Jesús, al principio, Él hacía todo, ¿verdad? Él hacía todo. Y sus discípulos iban viendo cómo Jesús echaba fuera a los demonios. Él les enseñó cómo echar fuera a los demonios. Después los mandó a predicar y les delegó la autoridad para echar fuera a los demonios. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tendrás tú la autoridad delegada por parte de Jesús para echar fuera demonios? Sí. Y para sanar a los enfermos también. ¿Ok? Ahora dice aquí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Marcos 16, 15 al 18 relata, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Punto y coma. En mi nombre echarán fuera demonios. Diga conmigo, en mi nombre echarán fuera demonios. Ok. Jesús, dice, nos mandó predicarle a toda criatura. Muchas estarán enfermas, otras oprimidas y algunas otras endemoniadas. Por amor a ellos debemos aprender a echar fuera los demonios que las atormentan. Mira, a un demonio no lo puedes terapiar. No lo puedes terapiar. Si una persona tiene problemas depresivos y son causados por un demonio, ¿sí? Tiene tendencias suicidas y son causadas por un demonio, no lo puedes terapiar. Tienes que echarle fuera el demonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque amas a la persona. Y tienes que confrontar las obras de las tinieblas. ¿Sí? Confrontar las obras de las tinieblas. Ahora yo les digo una cosa. En las iglesias, cuando la gente se expone a la presencia de Dios, a veces no es ni necesario orar para que la gente sea libre. La misma presencia de Dios en los tiempos de adoración, en los tiempos de la palabra de Dios, Dios los está haciendo libres. Entre más se exponen las personas a la presencia del Espíritu Santo, a la presencia de Dios, a la adoración y a la palabra de Dios, la gente es más libre. ¿Sí? Empiezan a abrirse sus ojos. Antes se quedaban dormidos, ahora ya están despiertos. Dice, los demonios no salen por mencionar o repetir el nombre de Jesús como si fuera una fórmula mágica, sino porque les ordenamos en representación de Jesús. El que vive en mí. Dice, esto quiere decir en su nombre. Dice, en su nombre. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. No es de que tengo que usar el nombre de Jesús, sino que vamos en el nombre de Jesús. Aún ni siquiera puedes decir, se dan cuenta, Jesús dijo, cállate y sal de él. No dijo, en mi nombre te ordeno que te salgas. Obvio, él era Cristo, ¿verdad? Pero dice, en mi nombre significa en representación, porque yo represento a Jesús, porque yo traigo el reino de Dios, porque yo estoy extendiendo el reino de Dios, tengo la autoridad del Señor para echar fuera a los demonios.
Jesús le dijo a Pedro, dice, tú eres Pedro y te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, las puertas de la oscuridad, dice, no prevalecerán, no se mantendrán de pie contra la iglesia. En otras palabras, quiere decir que el reino de las tinieblas no puede resistir el avance de la obra de Dios. ¿Ok? Hay un ejemplo en la Biblia. Vamos a ver, ¿dónde estamos? Dice, estamos constituidos como delegados o embajadores de Jesucristo para hacer milagros y prodigios en su nombre. No es con su nombre, es en su nombre. ¿Sí? Lucas 8, 26 al 33 narra la historia del endemoniado gadareno, quien dijo llamarse Legión. Vamos a leerla, ¿sí? Lucas 8, 26. Lucas 8, 26. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Está medio creepy ¿va? 28 dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Él le dijo, Legión, porque somos muchos demonios. Dice, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Qué daba más miedo? Verlo sano. Ya se habían acostumbrado a verlo desnudo y todo sucio, endemoniado, que no podían las cadenas, rompía las cadenas, ¿sí? Entonces, esa es la meta, que la gente sea sana, que la gente sea liberada, ¿sí? Dicen en este versículo, Lucas 8:26, regresamos a la lectura, dice, narra la historia del endemoniado gadareno, quien dijo llamarse Legión porque tenía muchos demonios dentro. No importa cuántos demonios eran, muchos, pocos o solo uno, el trato es el mismo. En el nombre de Jesús se les echa fuera y se sujetan. Los espíritus se sienten atormentados con la presencia del Señor. Entonces tenemos que asegurarnos de portar la presencia de Dios, de traer la presencia de Dios con nosotros. Ahora, importante, dice, discernir entre la carne y un espíritu. Hay diferencia entre la carne y el espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo. Que el espíritu se somete a Dios, la carne no. Otra vez. El espíritu se somete a Dios. Le das una orden a un demonio en el nombre de Jesús y se va. La carne no. La carne está en una total rebelión contra Dios. Nuestros apetitos carnales están en total rebelión y muchas veces los consentimos,
los abrazamos, los apapachamos, les damos libertad. Entonces hay una diferencia entre una obra de la carne y una obra de demonios. El pastor Cash Luna nos platica, nos platicó una historia de una joven que no podían echarle fuera el demonio, y estaban orando por ella y llegaban unos y llegaban otros y él estaba ocupado haciendo algo y alguien fue y dijo: pastor, necesitamos su ayuda porque no podemos con ese demonio. Entonces lo llaman y él se va enojado. ¿Pero por qué? ¿Por qué no pueden? Si saben cómo hacerlo. Entonces dice que cuando él entra a la habitación, la muchacha endemoniada, entre comillas, lo empieza a maldecir. Tú, esto, lo otro, ta. Entonces el pastor le dice: sálganse todos. Dice: sálganse todos. Dice: salen todos. Y él se acerca y le dice al oído: mira, yo sé que no estás endemoniada, pero si tú le sigues con este juego, sí te vas a endemoniar. Dice: cuando yo le dije eso, empezó a llorar. ¡Ay, perdóname! Así: perdóname. ¿Por qué estás haciendo este show? Le dijo: ay, es que me acosté con mi novio y mis papás se van a enterar y no sé qué. O sea, para ocultar una cosa, hizo un show. No estaba endemoniada, pero su carne estaba operando ahí. Por eso no podían echar fuera ningún demonio, porque no había ningún demonio y ella no podía estar bien. ¿Sí? Entonces hay dos cosas muy, muy diferentes. O sea, echar fuera, aquí regresamos a la clase, echar fuera demonios requiere discernimiento para distinguir entre un espíritu y la carne. Existen personas que se escudan en los demonios para pecar con celos, fornicaciones o contiendas. ¿Sí? No son los demonios, es tu carne. ¿Sí? Y a veces la gente dice: el diablo me hizo hacerlo. No, tú quisiste hacerlo. Tú decidiste hacerlo. No fue el demonio, no fue. No. Claro que si insistes en vivir en esa vida pecaminosa, sí puede venir un mal espíritu y controlarte, ¿sí? Y alterar tus sentidos. Sí lo puede hacer. Dice en Gálatas 5, 19 al 21, es claro en señalar que muchas de estas prácticas se originan en la carne, no en la influencia demoníaca. Dice Gálatas, ¿lo leemos? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esta es la lista negra, ¿verdad?, de las obras de la carne. Entonces, alguien, por ejemplo, que tiene problemas de borracheras, no puede decir: yo tengo un espíritu de borrachera. No, si te entregaste a la borrachera, luego pudo venir un mal espíritu que no te deja salir de la borrachera. ¿Sí? Y así como los otros pecados que aquí menciona, como celos, envidias, adulterio, fornicación, etc. ¿Sí? Entonces, cuando te entregas a un pecado, le abres la puerta al enemigo para que él venga y se apodere de tu vida, ¿sí?, en esa área que tú le has dado libertad. ¿Ok? Dice: no puedes reprender las obras de la carne, debes hacerlas morir. ¿Ok? Vamos a decir esa frase: no puedes reprender las obras de la carne, debes hacerlas morir. ¿Ok? Luego aquí dice: autoridad delegada. Primero escogió a 12 y les delegó autoridad. Marcos 3:13 dice:
Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahora, hay un caso aquí en la Escritura. Estos son los 12, ¿verdad? Son los 12. Entonces, pero hay un caso donde uno de los 12 encuentran a otra persona echando fuera demonios en el nombre de Jesús. No era de los 12. Entonces, como esos 12 eran muy celosos, y dijeron, no, pues si Jesús nos autorizó a nosotros estamos cercanos a Jesús, y anda echando fuera demonios en el nombre de Jesús. No anda echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Entonces llegan y le dicen, ahí andaba uno echando fuera demonios. Así medios norteños, mexicanos. Andaba uno echando fuera demonios. Dice, pero se lo prohibimos. Y Jesús dijo, ¿para qué? ¿Por qué se lo prohibieron? ¿Sí? Entonces, la persona que tenga fe, ni era de los 12, ni estaba cerca de Jesús, pero creía en Jesús. Entonces, es la fe la que activa la autoridad para echar fuera a los demonios. Claro, estos venían pues con toda la investidura, ¿verdad? Los 12, Jesús, la autorización de parte directamente de Jesús para echar fuera demonios. Pero aunque Jesús no haya orado por nosotros, ¿verdad? Físicamente, pero nos ha delegado también esa autoridad. Después, los envió instruyéndoles a que echaran fuera demonios. En Mateo 10:1 relata, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Luego dice, los 70 también tuvieron el mismo poder y autoridad para echar fuera demonios. Lucas 10:17-20 explica, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí. He aquí, dice, os doy potestad, les doy poder de hollar, de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Están escritos en los cielos, y porque están escritos en los cielos es que Dios te da autoridad para echar fuera los demonios. Amén. Dice, les dijo que no se regocijaran por echar fuera un demonio, sino que más glorioso aún es que los nombres están escritos en el libro de la vida. ¿No es maravilloso eso? Dice, cuando hay un nombre escrito en el libro de la vida, los demonios se sujetan. Amén. Ellos conocen quién es Jesús y saben quiénes somos nosotros. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo en Hechos. Y hay una historia de unos judíos que eran hechiceros. Y ellos veían las señales que hacía Pablo, los milagros que hacía Pablo, entonces se aprendieron la fórmula, ¿verdad? Se aprendieron la fórmula, entonces fueron y se consiguieron a un endemoniado, ¿verdad? Entonces traían como un papelito ahí, a ver, saca el papelito, ¿cómo dice aquel? ¿Sí? Entonces sacan el papelito y dice, te reprendemos, te conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio les habló y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Sabes que los demonios saben quién eres tú espiritualmente? Dice, ¿y ustedes quiénes son? Ahí está la clave. Sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. No tenía ningún pacto con Dios, no tenía ninguna autorización de Dios. Eran hechiceros. Pero como les funcionaba, ¿verdad? Veía cómo funcionaba el poder de Dios en la vida de Pablo, dijeron, pues aquí vamos a seguir haciendo negocio. Porque a eso se dedican los hechiceros, a a hacer dinero, ¿verdad? Con la magia y con toda esa cosa. Entonces, más rápido, mira aquí, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Así funciona. Pues dice que el demonio se les echó encima, los arañó, los desnudó y los avergonzó públicamente. ¿Por qué? Y alguno dirá, ay, no vaya a hacernos el diablo eso. No, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, no tiene autoridad para hacerlo. Porque tú eres
un hijo de Dios. Y Él sabe, Él ve el sello de Dios sobre ti. Él ve, el enemigo conoce los hijos de Dios, sabe la marca del Espíritu Santo que hay sobre tu vida y que no tiene autoridad para tocarte. Amén. Muy bien, dice, Jesús dijo claramente que tenía poder sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos haría daño. No debemos temer al echar fuera un demonio, se traslade a nuestro cuerpo, nos lastime o contamine. Jesús dijo que nada nos dañará. Nada nos dañará. Diga conmigo, nada nos dañará. Nada nos dañará. ¿Sí? La gente dice, no voy a orar porque ¿qué tal si se me pasa a mí? No se te va a pasar a ti. Nada te dañará. ¿Sí? Dice, a quienes han sido libres. Dice, a quienes han sido libres hay que enseñarles que no jueguen con la libertad que Cristo les ha dado. Pues la Biblia dice que pueden venir 7 demonios peores. Aquel que ha sido libre debe consagrarse a Dios y servirle. Entonces tenemos que cuidar a la gente que ha sido libre para que camine con el Señor, ¿verdad? Y no deje los caminos de Dios. Ahora, mucha gente viene atormentada por los demonios, pero no quiere a Cristo. ¿Cómo está eso? A mucha gente me dice, mi casa está, no puedo dormir. Los demonios nos espantan, esto, lo otro, y suceden cosas. ¿No podría orar usted por él? Pues sí puedo orar y el demonio se va a ir. El problema es, ¿a quién vas a invitar? ¿A Jesús que vive en tu casa? ¿O en tu vida? ¿Sí? Entonces la gente quiere alivios temporales. Sí, el Señor te hace libre, pero tienes que mantenerte en Cristo. Tienes que mantenerte en el Señor, porque dice la Biblia que cuando el demonio regresa después de que fue echado fuera, dice que regresa y checa cómo está la casa. Dice, está limpia, está barrida, está ordenada, y lo dice, y vacía. Ese es el problema, que está vacía, que Cristo no reina en ese corazón. Entonces regresa y trae otros 7 espíritus peores, dice, y el estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Entonces, la gente muchas veces quiere solamente alivio de los síntomas, pero Jesús te ofrece una sanidad y una libertad completa, ¿sí? Entonces, hay que seguir y servir al Señor.